Gracias por este día, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y sobre todo damos gracias por tu palabra que nos enseña, que nos exhorta, que nos corrige. Ayúdanos a entender en tu verdad lo que tú quieres para nuestro corazón, hoy y siempre. Háblanos. Necesitamos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños, los jóvenes, los semijóvenes, ¿cómo se llaman? Los intermedios, eso. Para sus clases, semijóvenes. Y los jóvenes adultos nos quedamos acá. Todos jóvenes al fin y al cabo, o niños, como quieras verlo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 23. Bien. Y quedamos, el audio está ok, ¿cierto? Ya. Quedamos en que, ¿se acuerdan que quedamos la vez pasada, no? En que Pablo estaba haciendo algo, ¿sí? Algo con Pablo. Estaba en Jerusalén y estaba, en rigor, no estaba defendiéndose, sino que estaba explicando algo, y eso lo vamos a ver ahora. Y hubo un complot para matarlo. ¿Se acuerdan de esa parte? Ok. Y lo que vamos a ver ahora es qué es lo que van a hacer los romanos con Pablo para que no lo maten. Y el título de la escuela de hoy se llama Pablo, dos puntos, el tiempo del juicio. Y vamos a estar en los versículos 23 al 35 del capítulo 23 y vamos a leer lo que dice ahí. ¿Estamos? Versículo 23. Y llamando a dos centuriones, ¿quién? ¿Quién llamaba a los centuriones? No, Claudio Lisias, ¿sí? Que era el tribuno, era el que estaba a cargo del destacamento del ejército romano en Jerusalén. Y llamando a dos centuriones, mandó a que, que preparasen para la hora tercera de la noche, vimos que eran las 9 de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y ahí aparece Félix. ¿Sí? Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero, al ser avisado de acechanzas de los que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Esa es la carta. ¿Qué dijo la carta? Le informó toda la situación. ¿Era correcto lo que le informó? Sí y no, porque él se exculpa de todo, ¿no? Dice, sabiendo yo que era romano, lo salvé. ¿Quién le pegó los latigazos? Ah, hay cosas que omite para salvarse. Eh, Versículo 31. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando ellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, Félix, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Y el hecho de que sea de Cilicia era que estaba bajo el control de la zona de la cual Félix era gobernador. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a haber una audiencia donde Pablo va a contar su historia y va a traer también a sus acusadores para que cuenten su historia. Eso es lo que va a pasar a continuación. Y habla del pretorio de Herodes, que era la residencia del gobernador romano que estaba en
Ahí tenemos una foto de Pablo, antigua, cuando estaba pensando en su defensa. Es un cuadro de Rembrandt. Y ahora vamos a ver un mapa para ubicarnos dónde está Cesarea. Y está marcado en rojo el camino, entonces quisieron Pablo con sus custodios romanos. Salen de Jerusalén y llegan en la noche a Antípatris, que está a medio camino, y ese era un puesto de descanso de las tropas romanas entre Jerusalén y Cesarea. La gobernación romana para Judea, la base estaba en Cesarea, que se le llama la Cesarea Marítima, porque queda en el mar. ¿Pero por qué se le llama Cesarea Marítima? Porque había otra Cesarea que estaba en el norte, se llama Cesarea de Filipo. ¿Ok? Para hacer la distinción entre ambas. Tenemos el contexto entonces del texto y ahora lo que vamos a ver un poco es el contexto histórico. ¿En qué año estamos? Más o menos entre el 58 y 59 después de Cristo. Esa es la fecha en que suceden estas cosas. Claudio Lisias era el tribuno, como les dije, él que estaba encargado, tenía dos funciones, era el que estaba a cargo de las tropas romanas en Jerusalén, por lo tanto era un cargo militar, pero al mismo tiempo era un oficial del Estado romano que tenía que velar para que en Jerusalén no hubiese disturbios. Esas dos, básicamente esas dos funciones. Y el superior de él, ¿quién era? ¿A quién le envió la carta? Félix, ok. Y ese era el procurador de Judea, se le llama procurador o gobernador de Judea, Marco Antonio Félix, para ser más preciso, que fue gobernador entre los años 52 y el año 60 después de Cristo. Ese es el marco histórico, entonces está en sus últimos tiempos, ¿ok? Y va a ser sucedido en su cargo por Porcio Festo, que lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos. Va a aparecer este personaje. ¿Y por qué fue sucedido por Porcio Festo? No porque se le haya cumplido el tiempo, sino porque hizo algunas cosas mal. Aceptó sobornos y quiso indisponer a judíos con sirios para poder matar a algunos judíos. Tenía sus mañas el hombre. Y sabiendo esto, el emperador en Roma lo sacó. Ahora, la idea es que sacándolo de eso debía ser ejecutado, pero resulta que el hermano de él, Marco Antonio Palas, era muy amigo del emperador. De hecho, fue secretario de Hacienda del emperador anterior, que era Claudio. Ahora el emperador es Nerón. Y vemos que todas estas cosas medias políticas que suceden en el mundo no son nuevas, ¿cierto? Todo el tiempo ha sido exactamente igual. ¿Por qué? Porque el hombre en el pecado no ha cambiado en absoluto. Claudio Lisias, perdón, Marco Antonio Claudio, era, Félix, me enredé el Félix, ese, era de ascendencia griega y fue liberto, era un esclavo que fue liberado por el mismo emperador Claudio. Y estaba casado con una mujer que se llamaba Drusila. De hecho, se casó varias veces, tuvo una mujer que se llamaba Drusila y después se separó y se casó con otra mujer que también se llamaba Drusila, que esta Drusila era judía. Y va a aparecer en el texto, tal cual. Y era hija de Herodes, vemos en capítulo 12, ¿se acuerdan cuando Herodes mató a Jacobo y tomó preso a Pedro? Y después este Herodes murió. Bueno, la hija de él se llamaba Drusila. Y tenemos más o menos el contexto telenovelesco de la historia romana que está pasando por detrás del texto, ¿no? Ahora, la fortaleza de Antonia, y vamos a ver unas fotos de la época, hemos escuchado ya varias veces cómo el pueblo judío se fue contra Pablo en el templo y lo trataban de matar y vinieron los romanos y se lo llevaron a la fortaleza, dice. ¿Qué fortaleza es esa? Es una fortaleza que construyó Herodes el Grande antes de Cristo
que está ahí en la foto, y van a ver que lo que está en el medio es el templo que fue construido por Zorobabel. ¿Sí? ¿Recuerdas el libro de Zacarías? Y el templo que construyeron en ese tiempo era eso. ¿Y qué hacemos con todo lo demás? Bueno, eso lo agregó Herodes, que no formaba parte original del templo. Y tenemos el patio de los gentiles, que tiene un límite que no podían cruzar, el patio de las mujeres, el patio de los judíos. Y ahí, afuera, esa es la fortaleza Antonia, que se llamaba así en honor a Marco Antonio, donde estaban los romanos, y si se fijan, la altura era superior. ¿Qué era lo que dominaba en altura en Jerusalén? El templo. ¿Y qué hicieron los romanos? Nosotros. Y ellos veían todo, incluyendo lo que pasaba dentro del templo, tenían control sobre todas las cosas. Es la idea de esa fortaleza. ¿Ok? Ahora, esa fortaleza fue ocupada por los judíos en el año 66. Hubo el levantamiento de los judíos contra los romanos, sacaron a los romanos de Jerusalén y se instalaron en esa fortaleza y eso les duró hasta el año, ¿sabe qué año? 70, cuando vino un general llamado Tito y destruyó Jerusalén, el templo y la fortaleza. De la fortaleza hoy día se han encontrado vestigios del piso en el año 1933 y sería, no hay más. Así de grande fue la destrucción. Tenemos el contexto histórico de lo que pasó y lo que va a pasar en el tiempo entonces con toda esta magnífica construcción que hizo Herodes. ¿Por qué les cuento esto? En lo que leímos en el texto es que Pablo estaba ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y para dónde va? Para Cesarea. ¿Va a volver? No. Y esta es la última vez, esto es re interesante, es la última vez en todas las escrituras que vemos alguna historia que está ocurriendo en Jerusalén y en el templo. Oh, ¿por qué será? ¿Qué pasó el año 70? Todo eso se destruyó porque vino un juicio. Pero, ¿qué está enfrentando Pablo? Un juicio. Por eso le puse a esta clase el tiempo del juicio. ¿Sí? En el versículo 11, vamos a ir a devolvernos un poco, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y si bien vimos lo impresionante de la soberanía de Dios en todos estos eventos, cómo ha preservado la vida de Pablo, vemos también, y lo conversamos anteriormente, el amor del Señor, la fidelidad del Señor para levantar a un siervo, fortalecerlo y decirle, todavía tienes ministerio que cumplir. Precioso. Pero también ese versículo que está diciendo, no más acá, ahora allá. No más en Jerusalén, no más en el templo. ¿Qué es lo que está pasando detrás de la historia? Y eso es lo que quiero compartirles un poco hoy día, porque la historia es súper simple, ¿no? Van tomando a Pablo y le llevan a otro lugar para que se haga una audiencia y determinar o no culpabilidades. Pero detrás del texto está pasando una cosa que es mayor. El libro de los Hechos, ¿qué es lo que trata? Que Jesús, Señor Jesucristo, está edificando su iglesia. De eso se trata el libro de los Hechos, que le han llamado de muchas maneras, los hechos de los apóstoles, los hechos de Pablo, pero básicamente los hechos son de Jesús. ¿Sí? Cuando Pedro y Juan van al templo y ven un cojo y le dicen, no tengo, ¿se acuerdan que dicen no tengo oro ni plata? Pero en el que dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda.
Los hechos son de Jesús. Y eso es lo que está relatando el libro de Hechos, de cómo el Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros los pecadores, para ofrecer esta salvación, ahora la salvación la va a conformar como una iglesia. Y esta iglesia, de la cual profetizó en Mateo 16, recuerda, ¿no? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán contra ella. Es la que está surgiendo entonces aquí en Hechos, y lo que vemos a continuación del libro de Hechos creo que son cartas enviadas a ¿quiénes? A iglesias. Entonces este es como la bisagra, por decirlo así, entre el ministerio del Señor Jesucristo y el futuro ministerio para nosotros presente de la iglesia. Y va a dar testimonio el Señor acerca de esto por sí mismo, pero también por medio de testigos. ¿Recuerdas? Y recibiréis el Espíritu Santo, recibiréis poder cuando haya recibido el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos. ¿Cómo es eso? Bueno, el Señor en Juan 19 va a decir, Juan 19 estaba siendo juzgado, ¿recuerdas? Que lo habían tomado preso para ser juzgado y luego crucificado. En Juan 19, versículo 22, va a decir, estaba frente a Pilato y Pilato lo crucifica. ¿Te acuerdas que dijo Pilato, ¿por qué no dices algo si yo tengo el poder de salvarte o de crucificarte? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Ningún poder tienes si no te hubiese sido dado de arriba. ¿Qué significa eso que dijo el Señor? Que todo lo que está pasando acá es porque Dios lo está permitiendo. ¿Y por qué Dios lo está permitiendo? Porque es necesaria la cruz para dar salvación a los pecadores que no tienen solución. Eso es lo que está escondido detrás de la frase que le respondió Jesús. No es que, literalmente sabemos, no hay poder si no viene de Dios. Pero está diciendo algo más, ¿o no? Que ese poder está sujetando a Cristo a la cruz. Jesús está diciendo eso. Y va a la cruz. Y Pilato escribe, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y se enojaron los judíos con esto. Perdón, capítulo 19, 18. Y dice, en el Sanedrín, cuando empiezan a acusarlo, de que si él era o no el Mesías, en el 22 dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así responde al sumo sacerdote? ¿Le suena, no? Mm. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal el mal, si bien, ¿por qué me golpeas? Y vemos que esta historia se repite en Pablo. Jesús está testificando de la obra que Dios, de salvación que Dios está haciendo. No es el templo, no es el sacerdocio, ya no más. Él es el Cordero de Dios. Él es el sacrificio perfecto, ¿sí? Véanme a mí, crean en mí. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Y le creyeron? No. No creyeron el testimonio mismo de Dios. Por lo tanto, va a enviar algunos otros testigos y tenemos en Hechos ya a Pedro en el capítulo 3, versículos 13 al 16, que va a decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, está ubicando a los judíos en lo que ellos saben, ¿cierto? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Sí? Deja de mirar lo que fue, empieza a mirar lo que va a ser. Mira a Cristo. Esa es la predicación de Pedro. ¿Sirve el templo ahí o no? No. Ya no mires al templo, mira a Cristo, el Señor del templo. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato
cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Terrible, ¿no? ¿Quién está diciendo eso? Pedro. ¿Sabía lo que estaba diciendo, no? Él no negó al Señor. Él sabía lo que estaba diciendo. Y probablemente lo dijo con dolor en su corazón. Y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El Señor puso testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, y ahí está hablando del cojo, ¿recuerdan? Le ha confirmado su nombre. Es el nombre de Jesús. La iglesia es de Cristo. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y es algo que ellos no podían negar. Tenemos el testimonio del mismo Señor Jesucristo, tenemos el testimonio de Pedro inaugurando este tiempo de la iglesia, y más adelante vamos a tener el testimonio de Esteban. En el capítulo 7, seguimos avanzando en Hechos. Primero está hablando solo a judíos, ¿recuerdan? Ya a partir del capítulo 8 va a ir a Samaria y después va a empezar a hablar a gentiles. Capítulo 10, Cornelio. Pero todavía estamos en el contexto de los judíos, testigos del Señor hacia los judíos. Y Esteban, en el capítulo 7, versículo 44, va a decir: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Otra vez algo que los judíos conocían. ¿Dónde los lleva? A Moisés. Como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Toda la historia que Dios está haciendo en Israel, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Avanzó muy rápido en el tiempo. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. ¿A qué lo estaba llevando? Al templo. ¿Sí? De eso está hablando. Del templo donde estaba la presencia de Dios en ese tiempo. Más Salomón le edificó casa. Y más adelante, versículo 51, va a decir: duros de cerviz, e incircuncisos de corazón. ¿Por qué le dijo eso? Lo de incircuncisos de corazón. Ustedes valoran la circuncisión en la carne, creen que por ese lado está la salvación, pero no ven la incircuncisión del corazón, porque por ahí está la salvación. Y les cambia las ceremonias y los ritos judíos por la fe en el Señor. Es interesante cómo Esteban plantea su testimonio. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Fuerte la acusación y una realidad. Nosotros todos, leyendo las Escrituras, las vemos. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Sí? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, no en el templo, en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Míralo a él. Tremendo testimonio. Y más adelante, Pablo. ¿Y Pablo qué dijo? Exactamente lo mismo, ¿no? ¿Se acuerda su testimonio de la conversión? Que vio una luz y al Señor que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso es lo que está pasando detrás de la historia. Que Jesús está cumpliendo todo lo que dijo desde el principio, poniendo testigos. ¿Cuál es el último testigo que pone a los judíos, sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos en Jerusalén y en el templo? Pablo. Y estamos viendo entonces el cierre del período de misericordia. De cierto os digo que esta casa os quedará vacía hasta que se diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 23. Juicio. El tiempo del juicio
se acerca. Eso es lo que está pasando detrás del texto mientras Pablo es llevado a Cesarea. Recordemos siempre que el Evangelio en este tiempo está avanzando hacia todo el mundo. Comienza los judíos, pero va hacia todo el mundo. Y los judíos tenían entonces esta complicación, o es el templo o no es el templo. Y todo lo que no sea eso es herejía, según los judíos que no creían en el Señor. Y por eso acusan falsamente a Pablo. Pero al mismo tiempo la iglesia, por otro lado, estaba convirtiéndose judíos que estaban muy apegados a la ley y a los ritos ceremoniales. Y les costaba entonces esta cosa de dejarlo. No es fácil para vivir en la libertad de la gracia. Y vamos a ver que algunos en esa debilidad se les va a permitir ir al templo. De hecho, en el capítulo 3, Pedro y Juan, cuando fueron a orar, ¿a dónde fueron? Al templo. Iban a orar al templo. La iglesia iba a orar al templo. Entonces, no es que sea una cosa drástica, sino que es gradual lo que está ocurriendo entre abandonar las cosas del judaísmo para vivir en las de la iglesia. Carta a los Gálatas, que va a hablar exactamente de eso. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 21 vemos que Pablo va a ir al templo y va a llevar a 4 hermanos de la iglesia que tenían que cumplir un voto. ¿Cómo es eso? Bueno, es porque estamos en una transición. En el 21-23 dice: haz pues esto que te decimos, le dicen los hermanos de la iglesia, hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos. ¿Dónde? En el templo. Y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y vemos que es un voto nazareo. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Porque estamos en este periodo de transición. No estaba mal que los de la iglesia hicieran eso en ese tiempo. ¿Sí? Siempre es en ese tiempo, estamos en el contexto. Entonces Pablo no ve una contradicción en permitir algunas prácticas judías en creyentes más inmaduros. Y vamos a ver esto, de hecho, poco antes de estos hechos, él escribió la carta a los romanos. Y en Romanos capítulo 14 les va a decir, bueno, esto es antes de entrar al templo con estos hermanos, dice, versículos 5 y 6, uno hace diferencia entre día y día, ¿sí? Pensando en los días de ceremonias judías. Otro juzga iguales todos los días. Llevémoslo al contexto nuestro. Hay algunos que hacen diferencia entre algún día, Semana Santa. ¿Sí? Hay que comer pescado. ¿Y nosotros qué decimos? Celebramos al Señor y damos gracias por el sacrificio que hizo en la cruz. Y podemos comer lo que sea porque tenemos esa libertad en Cristo. Y no hacemos diferencia entre día y día. De eso está hablando el texto en Romanos. ¿Ok? ¿Dónde estaba yo? Ya. Otro juzga iguales todos los días. Entonces, hay unos que son más inmaduros y otros que no. Lo está diciendo de esa manera. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Las prietas. Ese es un tema que está relativamente vigente. Hay hermanos hoy que, porque en la Biblia dice que está prohibido comer sangre, no comen prietas. Hay otros que dicen que estamos libres de esa prohibición. Bueno, según lo que tú creas, haz. No hay un mandamiento. No todos tenemos que hacer lo mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es según lo que tú entiendes de las Escrituras, vive de acuerdo con las Escrituras. ¿Sí? ¿Y qué dice el Señor? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco, he sido fiel. Aunque yo sepa poco, en eso poco tengo que ser fiel. No es criticable, todo lo contrario, es muy elogiable. Y primero los Corintios capítulo 8 habla de esto mismo, ¿no? Acerca de la carne de los sacrificada a los ídolos. Que tenemos que tener cuidado con los hermanos que son más inmaduros.
¿sí? Y no entienden aún estas verdades. Ahora, esta realidad que todavía en algún grado vivimos hoy es lo que está pasando de manera mucho más evidente en este tiempo. Lo que Cristo hizo en la cruz, este es el trasfondo del texto, lo que Cristo hizo en la cruz, y estamos viendo el año 30 después de Cristo, ¿qué fue lo que hizo en la cruz? Cuando dijo consumada es muchas cosas, pero en el contexto de entre los judíos y los gentiles, lo que Cristo hizo en la cruz fue derribar el muro. ¿Recuerda que vimos un muro ahí en el templo, patio de los gentiles, que no podían pasar al patio de los judíos? Derribó ese muro y ahora todos pueden ser salvos y tener plena libertad en Cristo por fe. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Y esa obra que Él comienza en la cruz, van a pasar 40 años, ¿le suena 40 años, no? Hasta el año 70, cuando ya no va a haber más templo. Se acabó, solo la cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó en el templo? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó ¿desde dónde? Desde arriba hacia abajo. Porque la entrada al lugar santísimo física no sirve ya de nada, sino que lo que vale es la entrada al trono de la gracia creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Ese cambio les costó verlo, ¿cuánto? 40 años, y algunos todavía no lo ven. Y el Señor le dijo, mira, ya no hay más templo, ya no hay más sacrificios, ya no hay, solo Cristo. Ese es el trasfondo que hay detrás de la historia, de por qué es la última vez que estamos viendo algo en el templo con Pablo. Y se cierra, como les dije, este periodo de testimonio de parte del Señor a los judíos. Jesús lo profetizó no lo busquen, yo solo leo, en Lucas 21. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y esa profecía se cumplió el año 70. De hecho, nosotros sabemos hoy día que hay un muro que se llama el Muro de los Lamentos. Pero no es del templo, ese es un muro que construyó Herodes después. ¿Se acuerdan del plano, no? No es del templo de Zorobabel. Y obviamente no es el templo de Salomón, que también fue destruido antes. Y el Sanedrín, entonces, o si quieres, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, el sumo sacerdote, estaban todos advertidos. Todos sabían, Jesús ya lo había dicho. El periodo del tiempo entre la cruz, el velo, ¿recuerdas? Y la destrucción del templo es relevante para entender lo que el Señor está haciendo en este tiempo con Pablo. Y hay un proceso gradual entre ambos pueblos. La iglesia comienza solo con judíos, pero en el tiempo empiezan a haber cada vez más gentiles. Y vemos después del libro de los Hechos las cartas que son enviadas a iglesias que están en naciones gentiles. Y una carta en particular, que se cree escrita en el año 66 más o menos, es la carta a los hebreos, de la cual no tenemos escritor conocido, que va a hablar exactamente de esto mismo. Ya no las cosas antiguas, sino las cosas nuevas en Cristo. Él es sobre todo. Todas las cosas son sustentadas por Cristo. A Él tenemos que mirar. Es interesante entonces cómo están dispuestas las cartas que vienen a continuación del libro de Hechos para enseñar esta misma verdad. Este proceso gradual entre ambos pueblos y que es al mismo tiempo progresivo. Vamos a ver cómo la iglesia funciona más por gracia que por ritos. No tenemos que confundir ni el bautismo ni la cena del Señor como ritos. No, son ordenanzas que Cristo dejó en la iglesia, con razones bien particulares y bien poderosas. No hay, y si se fijan en la Biblia, no hay un mandamiento que diga, y el tercer día de cada mes tiene que celebrar la cena del Señor, como era con los judíos, ¿no? Nosotros somos libres de hacerlo cuando dispongamos de hacerlo. Tenemos esa libertad. En Gálatas 6:15
va a decir, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ¿sí? Rito judío, ni la incircuncisión. Da lo mismo si eres judío o gentil, o si siendo judío te circuncidaste o no, o si siendo gentil te circuncidaste o no. Eso no tiene ninguna importancia, sino la nueva creación. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que tiene valor, lo que está en el corazón. No ya de qué nación eres, ni si tienes o no que cumplir ritos. Y como les dije, Dios va a cerrar eso el año 70. No hay vuelta. Lo que se narra en Hechos desde el capítulo 21 al 23 es entonces los últimos testimonios de Cristo a la nación judía. Y el Señor profetizó de cómo Él iba a enviar sus testigos a estos judíos. ¿Sabían eso, no? El Señor Jesucristo dijo antes que iba a hacer esto. Lucas, capítulo 21, versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, y está hablando de las cosas del fin, os echarán mano y os perseguirán. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Esteban? ¿Qué pasó con Pablo? Jesús lo profetizó. ¿Qué va a pasar con nosotros? No es diferente. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿No estamos en Hechos capítulo 23 o no? Profetizado por el Señor. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Ese es el trasfondo del texto en Hechos. Proponed, esto le dice el Señor a la iglesia, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y esta verdad es re interesante. ¿Se pudo resistir el Sanedrín a lo que dijo Pedro, a lo que dijo Esteban, a lo que dijo Pablo? No, porque era verdad de Dios. ¿De dónde sacaron esa verdad de Dios estos testigos? De lo que el Señor enseñó pasado. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que dar cuenta de esto y defender nuestra causa ante algo como eso, ante una persecución, ¿de dónde vamos a sacar la palabra? De lo que el Señor ya dijo. En ese tiempo Él está profetizando, yo os daré, pero ya lo dio. Digo esto porque algunos piensan que me va a venir alguna revelación especial. No, toda la revelación ya está dada. Es de la palabra de Dios donde nosotros tenemos nuestra vida, nuestras convicciones y nuestra defensa. Y eso entonces es lo que, vuelvo al tema, profetizó Jesús de lo que iba a suceder, que sucedió con Pedro, con Esteban, con Pablo, con la iglesia perseguida, con todos nosotros. No es extraño, se está cumpliendo. Y en ese tiempo se cumplió al pie de la letra. Y los judíos no pudieron contradecir ni tampoco resistir la palabra del Señor. Por tanto, ¿qué hicieron? Acusaron falsamente. ¿De qué acusaron al Señor Jesucristo? Falsamente. A Esteban, ¿sí? De que estaba hablando contra el templo, contra Moisés, lo mismo, ¿no? Falsamente. A Pablo, falsamente. Por lo tanto, no te preocupes de que te acusen, porque es falso. La verdad es del Señor y la tenemos nosotros. Por eso va a pasar lo que va a pasar
en Hechos, y en el capítulo 23, que estamos ahora, antes vamos a ver versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte, ¿se acuerda que lo llevan al Sanedrín? Que una parte era de saduceos y otra de fariseos. ¿Quién lo llevó al Sanedrín? El tribuno. ¿Por qué? Porque quería averiguar qué es lo que estaba pasando. Esto no era un juicio. ¿Sí? El tribuno fue porque quiero saber de qué lo acusan. Alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y viene a contar entonces su testimonio. ¿Y de qué él viene a hablar? ¿De qué se le acusa? Dice, viene a hablar acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, porque sobre eso va a ser juzgado, una verdad del Señor que no se puede resistir. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Por eso está pasando lo que está pasando. El Señor lo dijo de antemano. Por eso hubo un complot. Por eso los judíos decidieron matarlo, ¿se acuerdan? Y se juraron a sí mismos no comer ni beber nada hasta haber matado a Pablo, yendo, según ellos, por la ley, pero estaban actuando en contra de la ley. La ley decía, ¿matarás? No, no matarás. Ellos querían matarlo. Y juraron, ¿y qué dice la ley? ¿No jurarás? Ah, todo contra la ley, por odio de los corazones, porque no pudieron resistir la palabra del Señor. Y por esto entonces ahora lo van a enviar a Félix. Ya no hay más templo. Ya no es por obras, es por fe. Ese es el trasfondo de un texto que narra una historia de Pablo saliendo de Jerusalén para ir a Cesarea. Que parece una historia simple, pero lo que hay detrás es enorme y es hermoso. Es nuestra vida en Cristo, es lo que Él está haciendo, comenzando su iglesia. Y quería compartirles hoy día un poco eso para que no nos olvidemos qué es lo que está narrando Lucas en Hechos. Muchas historias, mucha narrativa, pero una verdad de Dios que es eterna y que nadie puede ir contra ella y que gracias a Él nos puso en ella, para vivirla, para compartirla. ¿Me queda todavía algunos minutos? Sí. Vayan a Hebreos capítulo 10. Hebreos, recuerda que dije, Hebreos va a cerrar esta idea de que no hay más templo, solo Cristo, que es lo que estamos viendo en Hechos. En Hebreos capítulo 10, versículo 11, dice, y ciertamente todo sacerdote, y estamos yendo a los levitas, al tiempo de los levitas, el templo, ¿sí? Está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sí? Pueden apaciguar la ira de Dios por un año sobre los pecados, pero no pueden quitarlos. Pero Cristo, aquí viene el cambio enfático, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ha sentado a la diestra de Dios. Los pecados en Cristo son quitados. No es el templo, es Cristo. Eso está enseñando la carta a los hebreos. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, para que con una sola ofrenda, la cruz, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a ti y a mí, y a Pablo y a Esteban y a Pedro. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, nosotros vivimos por la palabra del Señor, y en sus mentes las escribiré. Podemos entender la palabra del Señor para vivir la palabra del Señor. Esa es la obra. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Se acabó. Así que, hermanos, teniendo libertad. ¿Se dan cuenta el valor de esa palabra ahí o no? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es el lugar santísimo?
el trono de la gracia. Tenemos tiempo presente. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Se dan cuenta cómo vamos jugando con las imágenes, no? No más templo, no más velo, Cristo. Esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es lo que el Señor quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y profetizó y cumplió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el tiempo del juicio. Bonita historia, ¿no? Preguntas, dudas, consultas, reclamos. ¿No? ¿Reclamos hay varios? ¿A los niños cómo les fue? De a uno le fue bien. Bien. ¿A los jóvenes? Mejor aquí no pregunto, ¿no? Oramos y vamos a pasar entonces a un tiempo de compartir un desayuno. Señor, gracias por tu palabra que, si bien en una narrativa vemos un hecho muy puntual, detrás de eso y a través de toda tu escritura vemos la gran obra de redención que has dado a pecadores como nosotros. Y rogamos que esa redención alcance a muchos más. Tú sabes, Señor. Tú has dispuesto eso desde el principio. El Señor lo profetizó y el Señor lo está cumpliendo. Gracias por este camino. Gracias por poner nuestros corazones en ti. En el nombre de Jesús. Amén.